Agradecidos a nuestro Señor por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Seguimos en el capítulo 8, pero hoy estaremos revisando la tercera parte de este capítulo, en donde en Romanos 8 habíamos declarado que es una nueva y maravillosa vida en el Espíritu, vida en el Espíritu contrastada con la vida en la carne. Vimos ya el versículo 1, hoy continuamos con los versículos 2 y 4, referente al contraste entre la vida en el espíritu y la vida en la carne. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice en estos versículos? O entonces vamos a leerlo. Versículo 2 dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, con relación a esto hay un comentario o una forma de exponer esta parte en donde Pablo no dice que nosotros cumplimos la justicia de la ley, y es algo que nosotros debemos tener muy claro. Repito, Pablo no dice que nosotros cumplimos la justicia de la ley. Él dice cuidadosamente que la justicia de la ley es cumplida en nosotros. No es cumplida por nosotros, sino en nosotros. Ahí hay una gran diferencia y es algo que debe estar muy claro en este estudio. Porque Jesús es nuestro sustituto. Jesús fue tratado como un pecador para que nosotros pudiéramos ser tratados como justos. A mí me parece interesante esto y también quiero repetirlo. Que el hecho es de que si de una u otra manera nosotros cumplimos con la justicia de la ley, no fue por nosotros, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo, Jesús fue tratado como un pecador para que nosotros pudiéramos ser tratados como justos. Es muy importante entonces esto tener muy claro. Recordemos también que la palabra de Dios dice en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué implica esto? Que definitivamente nuestras vidas tienen que cambiar. Las personas que disfrutan, y esto es muy importante, las personas que disfrutan esto son aquellas que no andamos conforme a la carne, que no deseamos los placeres de la carne, sino conforme al Espíritu. Su vida está marcada por la obediencia al Espíritu Santo, no por la obediencia a la carne. Es muy importante entonces esto también, porque aquí podemos ver exactamente de cuál es nuestro comportamiento, cuál es nuestro deseo, cómo nosotros queremos justificar. Escuche esto, por favor. Cómo nosotros queremos justificar muchas cosas que sabemos que no son malas, aun cuando esto no sea todavía un pecado, pero estas decisiones o estos anhelos, estos deseos, nos pueden llevar al pecado. Ahora, Dios quiere que el Espíritu gobierne sobre nuestra carne. Cuando permitimos que la carne reine sobre el Espíritu, nos encontramos atados por los patrones pecaminosos y la desesperación que marcaron la vida de Pablo en su lucha. Si nosotros recordamos Romanos 7, ¿qué es lo que sucede? Nuestro andar o el patrón de nuestra vida debe ser conforme al Espíritu, no conforme a la carne.
Entonces, aquí nosotros podemos ver exactamente que no podemos justificarnos, no debemos sobre todo hacer las cosas que son parte del deseo pecaminoso. Andando en el Espíritu significa que el curso, la dirección, el progreso de la vida de uno está dirigido por el Espíritu Santo. Es un movimiento continuo y progresivo. Recuerde, es un movimiento continuo y progresivo. ¿Qué significa esto? Que saco yo de mi vida todos aquellos deseos pecaminosos o deseos que me van a llevar a la perdición. Entonces, tengo que sacar, tengo que erradicar y seguir viviendo conforme al Espíritu para ser guiados por el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que definitivamente hay que erradicar los deseos pecaminosos de la carne. Aquí vamos a explicar un poco mejor con relación a esta parte, conforme a un comentario que Charles Spurgeon realiza. Dice él: observe cuidadosamente que la carne está allí. Él no anda en pos de ella, pero está allí. Está allí esforzándose y haciendo guerra, fastidiando y entristeciendo. Y allí seguirá hasta que él sea llevado al cielo. Está allí como extranjero y una fuerza detestable, y no allí para tener dominio sobre él. Él no anda tras ella ni le obedece. Él no la acepta como su guía, ni permite que le conduzca hacia la rebelión. Entonces ahí nos podemos dar cuenta. Nosotros no podemos retroceder, nosotros no podemos ceder absolutamente a nada que está en relación al pecado. Ahora, continuando un poco más con los versículos del 5 al 8, vemos aquí lo inútil de tratar de agradar a Dios en la carne. Por favor, esto también debemos entenderlo muy bien. Lo inútil de tratar de agradar a Dios en la carne. ¿Qué significa esto? Según la palabra de Dios, estos versículos declaran, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo creo que esto nos pone muy claros entonces que definitivamente debemos erradicar, quitar, sacar, echar fuera todos aquellos pensamientos que provienen de la carne. Dice aquí, piensan en las cosas de la carne. Y ahí viene el problema. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Pablo nos da una manera fácil de saber si caminamos en el Espíritu o caminamos en la carne. El ver simplemente en qué cosas piensan nuestras mentes. Importante. La mente es el campo de batalla estratégico donde luchan la carne y el Espíritu. Ahora, ¿en qué está pensando usted? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué produce eso? Probablemente, ¿sí? No sea nada malo, pero ¿a dónde le lleva? ¿Qué consecuencias va a tener esto? Vemos aquí, no debemos pensar que los que piensan en las cosas de la carne son solo los pecadores notorios. No es así.
pueden ser personas nobles, que tienen buenas intenciones. Pedro tenía buenas intenciones cuando le dijo a Jesús que evitará la cruz. Pero Jesús le respondió a Pedro con estas palabras fuertes: me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y esto está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 23. Por lo tanto, yo creo que esto se va aclarando mucho más. Estamos mucho más claros con relación a cuáles son nuestros pensamientos y qué pueden producir estos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice la palabra. Cuando nuestras mentes están ocupadas en las cosas de la carne, ¿qué significa esto, ocuparse de la carne? Traemos muerte a nuestras vidas, porque eso no nos lleva a nada bueno. Pero el ocuparse del espíritu, que dice allí, trae vida y paz. Aleluya. Importante darnos cuenta de todo esto. Sin embargo, debemos protegernos contra una espiritualidad falsa y ver que Pablo se refiere a la carne hasta ese punto como un instrumento, escuche esto por favor, de rebelión contra Dios. Pablo no se refiere a las necesidades físicas y emocionales normales de las cuales podemos pensar, solamente de la gratificación pecaminosa de esas necesidades. Entonces, sí, estamos muy claros. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero realmente ¿a dónde esto nos conduce? Esto es algo adicional donde nosotros nos podemos dar cuenta y tener muy claro de lo que Pablo está hablando. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Muy claro. La carne batalla en contra de Dios debido a que no quiere ser crucificada ni entregada al Señor Jesucristo. No quiere vivir según Gálatas 5:24, que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En esta batalla para domar la carne, la ley no tiene poder. Recuerde, ¿quién realmente tiene poder sobre todo esto? Es la ley del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos permite discernir para saber exactamente que ciertas cosas que aparentemente no son malas nos llevan a la maldad, nos llevan al pecado. Continuamos un poco más para declarar lo siguiente. Otro comentario de Spurgeon. Pablo no dijo que los designios de la carne están en enemistad con Dios. Él puso un énfasis aún más fuerte que eso. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. No es negro, sino oscuridad. No está en enemistad, sino es enemistad. No está corrompida, es corrupción. No es rebelde, es rebelión. No es malvado, es maldad en sí mismo. El corazón, a pesar de que sea engañoso, es positivamente engañoso. Es malo en lo concreto, pecado en la esencia, es la destilación, la quinta esencia de todas las cosas que son viles. No tiene envidia contra Dios, es envidia. No es un enemigo, es enemistad real. Hasta aquí nosotros nos damos cuenta y quedó muy claro entonces de que esto
de los pensamientos nos pueden llevar a algo muy profundo y malo. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio.